Abran sus Biblias conmigo. Abran sus Biblias. Hoy vamos a hablar de algo que está causando estragos en el cuerpo de Cristo. Algo que el enemigo ha usado para engañar a millones de personas alrededor del mundo. Y quiero que me escuchen con atención, porque lo que voy a decir hoy puede cambiar su eternidad. ¿Es posible ser cristiano sin ir a la iglesia? Esa es la pregunta que millones están haciendo hoy. Y yo les voy a decir algo. El mundo te dirá que sí. El mundo te dirá, no necesitas ir a la iglesia para amar a Dios. Puedes adorar a Dios desde tu casa. Puedes leer la Biblia solo. La iglesia está llena de hipócritas. ¿Cuántos han escuchado eso? Levanten la mano. Sí, todos lo hemos escuchado. Pero hoy yo no le voy a dar mi opinión. Hoy no le voy a dar filosofía humana. Hoy le voy a dar lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que juzga, la que discierne, la que separa el alma del espíritu. Y esa palabra va a traer luz a esta pregunta que tanto confunde a la iglesia moderna. Quiero que abramos en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, versículo 25. Y ahí dice algo que es tan claro, tan poderoso, que no necesita interpretación. Dice así: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejarnos congregarnos. ¿Escucharon eso? No dejarnos congregarnos. Esto no es una sugerencia, amados. Esto es un mandamiento. Y fíjense lo que dice: como algunos tienen por costumbre. Ya en el primer siglo, en la iglesia primitiva, había creyentes que habían comenzado a abandonar la congregación. Ya había gente diciendo, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo ser cristiano desde mi casa. Y el escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, no abandonen la congregación. ¿Por qué? Porque cuando tú abandonas la congregación, te estás poniendo en peligro espiritual, te estás aislando del cuerpo de Cristo. Te estás quitando de la cobertura espiritual que Dios ha puesto sobre tu vida. Ahora, sé lo que algunos están pensando. Pero pastor, yo amo a Dios. Yo oro en mi casa. Yo leo mi Biblia. Yo veo predicaciones por YouTube. Y yo les digo, eso está bien. Eso es maravilloso. Pero eso no reemplaza la congregación. Eso no reemplaza el reunirse con el pueblo de Dios. Déjenme explicarles algo. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando la Biblia habla de congregarnos, está hablando de reunirnos como cuerpo. Está hablando de comunión, de hermandad, de edificación mutua. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 42. Aquí vemos el modelo de la iglesia primitiva. Y dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partir del pan y en las oraciones. Perseveraban. ¿Saben lo que significa perseverar? Significa continuar, mantenerse firme, no abandonar. ¿Y en qué perseveraban? En 4 cosas fundamentales: doctrina, comunión, desde el pan y oraciones. Todas estas cosas requieren congregación. Todas estas cosas requieren reunirse. La doctrina de los apóstoles. ¿Cómo vas a recibir doctrina sana si no estás bajo la enseñanza de un pastor, de un maestro que Dios ha puesto en tu vida? La Biblia dice en Efesios 4:11 que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo. Tú no puedes crecer espiritualmente en aislamiento. Es imposible. Es como un carbón que sacas del fuego. Mientras esté con los demás carbones, arde con intensidad. Pero cuando lo separas, se enfría y se apaga. Así es el cristiano que se aleja de la congregación, la comunión unos con otros. Esta palabra comunión en griego es koinonía, y significa participación, compañerismo, compartir. Es una relación profunda con los hermanos en la fe. Y esto solo se puede desarrollar en la congregación.
No puedes tener comunión genuina viendo un culto por televisión. No puedes desarrollar relaciones profundas en Cristo desde tu sala. El partir del pan. Esto se refiere a la Santa Cena, la comunión. Jesús dijo: haced esto en memoria de mí, y esto se hace en comunidad, en congregación. Es un acto corporativo, no un individuo. Y las oraciones. Sí, tú debes orar en tu casa. Jesús enseñó sobre la oración privada, pero también hay poder en la oración corporativa. Jesús dijo en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay una dimensión de la presencia de Dios que solo se experimenta cuando nos reunimos como cuerpo. Ahora quiero que vayamos más profundo, porque algunos dirán: pero pastor, yo puedo hacer todo eso desde mi casa, puedo ver el culto en línea, puedo tener un grupo pequeño virtual. Y yo les pregunto, ¿es eso lo que Dios ordenó? ¿Es eso lo que vemos en la Biblia? Miren, la tecnología es una herramienta maravillosa, y durante la pandemia muchas iglesias tuvieron que adaptarse, pero eso fue temporal. Eso fue una situación extraordinaria. Pero ahora que podemos congregarnos, ¿por qué seguimos haciendo excusas? La verdad es que muchos cristianos no van a la iglesia por comodidad. Es más fácil quedarse en pijama viendo un culto en línea que levantarse, arreglarse y conducir hasta la iglesia. Es más cómodo no comprometerse, no servir, no dar cuentas a nadie. Pero déjenme decirles algo. El cristiano no es cómodo. Jesús no llamó a nadie a la comodidad. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El verdadero cristianismo requiere sacrificio, requiere compromiso, requiere morir al yo. Y cuando tú decides que no necesitas la iglesia, lo que realmente estás diciendo es: yo no necesito rendir cuentas a nadie. Yo no necesito someterme a autoridad espiritual. Yo hago las cosas a mi manera. Y eso, amado, es rebeldía. Eso es orgullo. Y el orgullo fue lo que hizo caer a Lucifer del cielo. Vayan conmigo a 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12. Aquí Pablo nos da una revelación poderosa sobre el cuerpo de Cristo. Y quiero leerles desde el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Y sigue diciendo en el versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego viene algo interesante. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Entiendes lo que estás diciendo? Ningún miembro del cuerpo puede decir: yo no pertenezco al cuerpo. Tú no puedes ser un cristiano aislado. No existe tal cosa como un cristiano solitario. Si tú eres cristiano, eres parte del cuerpo. Y si eres parte del cuerpo, necesitas estar conectado con el resto del cuerpo. Sigue leyendo en el versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. ¿Escucharon eso? Tú no puedes decir: yo no necesito a los demás hermanos, porque Dios nos diseñó para necesitarnos unos a otros. Tú tienes hechos, talentos y uniones que el cuerpo necesita, y el cuerpo tiene dones, talentos y unciones que tú necesitas. Cuando tú te alejas de la congregación, no solo te estás dañando a ti mismo, estás dañando a todo el cuerpo, porque el cuerpo necesita de ti. Hay algo que Dios quiere hacer a través de ti, que solo puede suceder cuando estás conectado con el cuerpo. Y quiero que vean esto. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es comunidad.
Esto es iglesia. Cuando un hermano está pasando por una crisis, todos sufrimos con él. Cuando un hermano es bendecido, todos nos alegramos. Pero esto solo sucede en congregación. Esto solo sucede cuando estamos unidos como cuerpo. Ahora, quiero abordar algunas de las excusas más comunes que la gente usa para no ir a la iglesia. Porque sé que hay muchos que están escuchando esto y están pensando en sus razones para no congregarse. La primera excusa: la iglesia está llena de hipócritas. Y yo les digo, tienen razón. La iglesia está llena de hipócritas. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está llena de pecadores. La iglesia es un hospital para enfermos, no un museo para santos. Todos estamos en proceso. Todos estamos siendo transformados. Pero déjenme decirles algo. El hecho de que haya hipócritas en la iglesia no es excusa para no ir. Porque si esperas encontrar una iglesia perfecta, nunca la vas a encontrar. Y si la encuentras y te unes a ella, dejará de ser perfecta. Jesús sabía que había hipócritas en la iglesia. Uno de sus 12 discípulos era Judas, quien lo traicionó. Y sin embargo, Jesús no dejó de reunirse con ellos. Jesús no abandonó la sinagoga. Jesús seguía yendo al templo. Y miren lo que Jesús dijo en Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dicen que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús reconoció que había líderes hipócritas, pero aún así le dijo al pueblo que seguía yendo a escuchar la palabra, porque la palabra de Dios no pierde su poder aunque sea predicada por un hipócrita. La segunda excusa: yo puedo adorar a Dios en la naturaleza. Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Pero hay una diferencia entre la presencia de Dios y la manifestación de la presencia de Dios. Dios está en todas partes por su omnipresencia, pero Dios se manifiesta de manera especial cuando su pueblo se reúne en su nombre. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando el pueblo de Dios se congrega en unidad, Dios envía bendición. Hay algo que Dios derrama sobre la congregación que no derrama sobre el individuo aislado. Hay una dimensión de gloria, de poder, de unión que solo se experimenta en la asamblea de los santos. La tercera excusa: estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Y yo les pregunto, ¿no tienes tiempo para Dios? ¿No tienes tiempo para lo más importante de tu vida? Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema no es que no tengas tiempo, el problema es de prioridades. Tú haces tiempo para lo que es importante para ti. Haces tiempo para tu trabajo, haces tiempo para tu familia, haces tiempo para tus pasatiempos. ¿Pero no tienes tiempo para Dios? Déjenme decirles algo. Tú nunca vas a tener tiempo. Tienes que hacer tiempo, tienes que apartar tiempo, tienes que priorizar. Y cuando tú pones a Dios primero, todo lo demás cae en su lugar. La excusa cuarta: he sido herido en la iglesia. Y esta es quizás la excusa más válida porque es real. Hay personas que han sido heridas profundamente en la iglesia. Han sido traicionadas, rechazadas, maltratadas, y el dolor es real. El trauma es real. Pero déjenme decirles algo con amor. No puedes permitir que tu herida te separe del cuerpo de Cristo, porque cuando te alejas, el enemigo gana. El enemigo quiere aislarte, el enemigo quiere separarte, porque sabe que cuando estás solo, eres vulnerable. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora primero un león? A la oveja que se separa del rebaño. Si has sido herido, busca sanidad, busca ayuda.
habla con tu pastor, ve a consejería, pero no abandone la congregación, porque la sanidad viene en comunidad, la restauración viene en el contexto de relaciones sanas. Y tal vez necesitas cambiar de iglesia. No todas las iglesias son iguales, no todos los pastores son iguales. Si estás en una iglesia donde no hay vida, donde no se predica la palabra, donde hay abuso espiritual, entonces busca una iglesia saludable, pero no dejes de congregarte. Ahora quiero hablar sobre la autoridad espiritual, porque este es un tema que muchos no quieren escuchar, pero es bíblico, es fundamental y es necesario para tu protección espiritual. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeció a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto no significa obediencia ciega. Esto no significa que el pastor sea infalible, pero sí significa que Dios ha puesto pastores sobre tu vida para cuidarte, para protegerte, para guiarte. Y fíjense lo que dice: ellos velan por vuestras almas. Tus pastores tienen una responsabilidad ante Dios por tu alma. Ellos tienen que dar cuenta a Dios por cómo te cuidaron. Pero ¿cómo pueden velar por tu alma si tú no estás congregado? ¿Cómo pueden cuidarte si estás aislado? Cuando tú no te congregas, te quitas de la cobertura espiritual. Te exponen a los ataques del enemigo. Te privas de la protección que Dios ha puesto sobre tu vida a través de la autoridad espiritual. Y yo sé que algunos tienen problema con la autoridad. Vivimos en una época donde nadie quiere someterse a nadie. Todos quieren ser su propio jefe. Todos quieren hacer las cosas a su manera, pero eso no es bíblico. Eso no es el reino de Dios. En el reino de Dios hay orden, hay estructura, hay autoridad, y Dios desarrolló la autoridad para nuestro bien, no para nuestro mal. La autoridad espiritual es una bendición, no una maldición. Ahora, quiero hablar sobre los hechos y el servicio, porque una de las razones por la que Dios quiere que te congregues es porque tiene un propósito para ti en el cuerpo. Primera de Pedro 4:10 dados: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno tiene un don. Dios te ha dado dones, talentos, habilidades, no para que los uses solo para ti, sino para que los uses para bendecir el cuerpo. Pero ¿cómo vas a ministrar a otros si no estás congregado? Romanos 12 nos habla de los diferentes dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia. Todos estos hechos están diseñados para funcionar en el contexto del cuerpo. Tú eres necesario en el cuerpo de Cristo. Dios tiene un lugar para ti, tiene un rol para ti, tiene un ministerio para ti, pero ese ministerio solo puede desarrollarse en congregación. Y no estoy hablando solo de estar sentado en una banca, estoy hablando de involucrarte, estoy hablando de servir, estoy hablando de usar tus hechos para edificar a otros. Cuando tú solo consumes pero no produces, cuando solo recibes pero no das, te conviertes en un cristiano estéril, te conviertes en un miembro inactivo del cuerpo, y eso no es saludable ni para ti ni para el cuerpo. La iglesia no es un lugar donde vas a ser entretenido. La iglesia es un lugar donde vas a ser equipado. Efesios 4:12 dice que los ministerios fueron dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vas a la iglesia para ser perfeccionado, para ser entrenado, para ser equipado, y luego vas al mundo a hacer la obra del ministerio. Pero ese proceso de perfeccionamiento solo sucede en congregación. Déjenme hablarles ahora sobre la rendición de cuentas, porque este es otro aspecto crucial de la vida congregacional que muchos quieren evitar. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros.
Esto requiere comunidad, esto requiere relaciones de confianza, esto requiere rendición de cuentas. Cuando tú estás aislado, puedes vivir en pecado sin que nadie lo sepa, puedes engañarte a ti mismo, puedes justificar tus acciones, pero cuando estás en comunidad, cuando tienes hermanos que te conocen, que te aman, que se preocupan por ti, ellos pueden confrontarte en amor, pueden llamarte al arrepentimiento, pueden orar por ti. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Tú necesitas personas en tu vida que te afile, que te desafíe, que te haga crecer. Y eso solo sucede en el contexto de relaciones cercanas en el cuerpo de Cristo. Gálatas 6:1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Restaurar al caído, sobrellevar las cargas. Esto solo se puede hacer en comunidad. No puedes sobrellevar tu carga solo. No puedes restaurarte a ti mismo cuando caes. Necesitas el cuerpo. Y quiero enfatizar esto: la iglesia no es opcional para el cristiano. No es algo que puedas tomar o dejar según tu conveniencia. Es parte esencial de tu vida cristiana. Escúcheme bien. No puedes tener a Jesús como Salvador y rechazar su cuerpo. No puedes amar la cabeza y despreciar el cuerpo. Jesús y la iglesia son inseparables. Efesios 5:25 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús murió por la iglesia. Jesús derramó su sangre por la iglesia. Y si Jesús ama tanto a la iglesia, ¿cómo puedes tú despreciarla? Cuando tú menosprecias la iglesia, estás menospreciando lo que Jesús compró con su sangre. Cuando tú dices que no necesitas la iglesia, diciendo, estás que Jesús se equivocó al establecerla. Y algunos dirán: pero pastor, la iglesia institucional se ha corrompido, la iglesia organizada está llena de problemas. Y yo les digo: sí, hay problemas, sí, hay corrupción, sí, hay cosas que necesitan ser reformadas. Pero la solución no es abandonar la iglesia. La solución es ser parte de la solución. La solución es ser sal y luz dentro de la iglesia. La solución es involucrarte, comprometerte y trabajar para que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Jesús no abandonó a sus discípulos cuando fallaron. Pedro lo negó 3 veces y Jesús lo restauró y le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús no dejó la iglesia por los fracasos humanos. ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros? Ahora quiero hablar sobre el testimonio, porque cuando tú no te congregas, tu testimonio se debilita. Jesús dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mundo va a conocer que somos discípulos de Jesús por el amor que tenemos unos por otros. Pero ¿cómo puede el mundo ver ese amor si no estamos juntos? ¿Cómo pueden ver nuestra unidad si estamos dispersos? La iglesia congregada es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando el mundo ve a personas de diferentes razas, diferentes culturas, diferentes trasfondos, unidos en Cristo, eso habla del poder del Evangelio. Jesús oró en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia es un testimonio para el mundo. Es una evidencia de que Jesús fue enviado por el Padre. Pero esa unidad solo se demuestra cuando estamos congregados. Y déjenme decirles algo más. Cuando tú no te congregas, estás enviando un mensaje a tus hijos, a tu familia, a tus amigos. Les estás diciendo que la iglesia no es importante. Les estás enseñando que puedes ser cristiano sin compromiso. ¿Qué van a aprender tus hijos si ven que para ti la iglesia es opcional?
¿Qué van a pensar de Dios si ven que no tienes tiempo para adorarlo con el pueblo de Dios? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo, yo voy a servir a Jehová desde mi casa. Dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y servir incluye congregarse con el pueblo de Dios. Ahora quiero hablarles sobre el propósito de la iglesia, porque a veces nos enfocamos tanto en lo que la iglesia puede hacer por nosotros que olvidamos para qué fue diseñada la iglesia. La iglesia tiene 3 propósitos principales según el Nuevo Testamento. El primero es la adoración. La iglesia se reúne para adorar a Dios, para exaltarlo, para ampliar su nombre. Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración corporativa es poderosa. Hay algo que sucede cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar. Hay una atmósfera que se crea, hay una gloria que desciende, hay un poder que se libera. El Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y hay una dimensión de la presencia de Dios que solo se experimenta en la adoración corporativa. El segundo propósito es la edificación. La iglesia se reúne para edificarse mutuamente, para fortalecerse, para crecer en la fe. Efesios 4, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crecemos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento espiritual es un proceso corporativo. Sí, necesitas tiempo a solas con Dios. Sí, necesitas oración y lectura personal de la Biblia, pero también necesitas la enseñanza, la corrección, el ánimo, la exhortación que recibes en la congregación. El tercer propósito es la evangelización. La iglesia existe para alcanzar a los perdidos, para predicar el evangelio, para ser discípulos. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandato de Jesús. Y este mandato se cumple a través de la iglesia. La iglesia es el agente de Dios para la evangelización del mundo. Y sí, tú puedes evangelizar individualmente, pero hay un poder multiplicador cuando la iglesia trabaja junta en la evangelización. Hay estrategias, recursos, apoyo que solo existen en el contexto de la iglesia organizada. Déjenme darles un ejemplo práctico. Imagínense que hay una persona nueva que llega a Cristo. Tú le compartes el evangelio y esa persona acepta a Jesús. ¿Y ahora qué? ¿La dejas sola para que crezca por su cuenta? No. La traes a la iglesia, la conectas con el cuerpo, la pones bajo enseñanza, la integras en comunidad, las discípulas en el contexto de la congregación. Porque un bebé espiritual necesita la familia espiritual para crecer. Primera de Corintios 3, 6 y 7 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Unos plantan, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. Y esto sucede en el contexto de la iglesia. Hay diferentes personas con diferentes hechos que contribuyen al crecimiento espiritual de los nuevos creyentes. Ahora, quiero dirigirme específicamente a aquellos que han dejado de congregarse. Quiero hablarles directamente. Si tú estás escuchando esto y hace meses o incluso años que no vas a la iglesia, quiero decirte algo.
Dios te está llamando a regresar. No importa cuál sea tu excusa, no importa cuál sea tu razón, no importa qué pasó en el pasado, Dios te está extendiendo una invitación a volver al redil, a volver a la casa del Padre, a volver al cuerpo de Cristo. El Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Puedes decir eso hoy? ¿Te alegras cuando es tiempo de ir a la casa de Dios? ¿O buscas excusas? ¿O lo ves como una obligación? Déjame decirte algo. Si ir a la iglesia es una carga para ti, si no encuentras gozo en congregarte con el pueblo de Dios, entonces hay algo mal en tu corazón. Porque el salmista se alegraba, el salmista se gozaba. El salmista anhelaba estar en la casa de Dios. El Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Este debería ser el corazón de todo cristiano. Anhelar la casa de Dios. Desea ardientemente estar en la presencia de Dios con el pueblo de Dios. Si tú no sientes eso, pídele a Dios que renueve tu corazón. Y quiero contarles algo más. Hay consecuencias espirituales cuando abandonas la congregación. No son consecuencias inmediatas, pero son reales. Es como cuando dejas de hacer ejercicio. Al principio no notas nada, pero con el tiempo tu cuerpo se debilita. Pierdes condición física, te vuelves vulnerable a las enfermedades. Lo mismo sucede espiritualmente. Cuando dejas de congregarte, al principio tal vez no notes nada. Sigues leyendo tu Biblia, sigues orando, tal vez sigues viendo cultos en línea, pero con el tiempo empiezas a debilitarte espiritualmente. Empiezas a enfriarte, empiezas a perder el gozo, empiezas a dudar. Las tentaciones se vuelven más fuertes, el pecado se vuelve más atractivo. Y antes de que te des cuenta, estás en un lugar espiritual donde nunca pensaste que estarías. Hebreos 3:13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Para qué? Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, el pecado soporta el corazón. Y una de las formas en que Dios nos protege de eso es a través de la exhortación mutua en el cuerpo. Pero si tú estás aislado, si no estás en comunidad, no hay nadie que te exhorte, no hay nadie que te corrija, no hay nadie que te llame la atención cuando empiezas a desviarte, y poco a poco, sin que te des cuenta, tu corazón se aguanta. Por eso Hebreos 10:25 dice: y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de la venida del Señor, el día del arrebatamiento, el día del juicio. Mientras más cerca estamos del regreso de Cristo, más necesitamos congregarnos. Mientras más oscuro se pone el mundo, más necesitamos la luz de la comunidad cristiana. Mientras más fuertes se vuelven los ataques del enemigo, más necesitamos estar unidos como cuerpo. Este no es tiempo para abandonar la congregación. Este es tiempo para congregarnos aún más. Este es el tiempo para unirnos. Este es tiempo para fortalecernos mutuamente. Miren, yo entiendo que vivimos en tiempos difíciles. Yo entiendo que hay desafíos. Yo entiendo que la iglesia no es perfecta. Pero déjenme decirles algo. La iglesia es el plan A de Dios y no hay plan B. Jesús dijo en Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús edificó su iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. La iglesia puede tener problemas, la iglesia puede tener debilidades, pero la iglesia va a triunfar porque Jesús la edificó y Jesús la sostiene, y tú puedes ser parte de ese triunfo.
Tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo en la tierra a través de su iglesia, o puedes quedarte al margen, aislado, perdiendo las bendiciones que Dios tiene para ti en el cuerpo. La decisión es tuya. Pero no te engañes, no te digas a ti mismo que puedes ser cristiano sin la iglesia. No te convenzas de que no necesitas congregarte, porque la Biblia es clara, la palabra de Dios es contundente. No dejemos de congregarnos. Ahora quiero hablarles sobre algo más profundo. Quiero hablarles sobre la naturaleza de la iglesia en el plan eterno de Dios. Efesios 3:10 y 11 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Escucharon eso? A través de la iglesia, Dios está dando a conocer su sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los ángeles están observando a la iglesia. Los demonios están observando a la iglesia. Y a través de la iglesia, Dios está demostrando su sabiduría, su poder, su gloria. La iglesia no es un accidente. La iglesia no es plan B. La iglesia estaba en el plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y tú, como parte de la iglesia, tienes un papel en ese plan eterno. Efesios 1:3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te escogió, Dios te predestinó, Dios te adoptó. ¿Para qué? Para ser parte de su familia, para ser parte de su iglesia, para ser parte de su cuerpo. Y cuando tú rechazas la iglesia, cuando tú abandonas la congregación, estás rechazando parte de tu identidad en Cristo. Estás negando parte del propósito para el cual fuiste creado. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 nos muestra una escena celestial. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes adoran al Cordero y cantan: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ven eso? La iglesia está compuesta de personas de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La iglesia es diversa, la iglesia es multicultural, la iglesia es global, y todos estamos unidos en Cristo. Y cuando llegue el día final, cuando estemos ante el trono de Dios, no vas a estar solo. Vas a estar con la multitud incontable de redimidos. Vas a estar con la iglesia triunfante. Y juntos vamos a adorar al Cordero por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué no empezar ahora? ¿Por qué no unirte ahora a la adoración corporativa? ¿Por qué no prepararte ahora para lo que vas a hacer por toda la eternidad? Quiero leerles algo más de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la novia que está siendo preparada para el novio. Y un día, cuando Cristo regresa, va a haber una boda, la boda del Cordero, y la iglesia va a estar allí como la novia hermosa, sin mancha, sin arruga, santa e inmaculada. ¿Quieres ser parte de esa boda? ¿Quieres ser parte de esa esposa? Entonces no puedes despreciar a la iglesia ahora. No puedes rechazar a la novia de Cristo, porque si rechazas a la novia, estás rechazando al novio. Efesios
5:25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavado del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo está trabajando en su iglesia. Cristo está santificándola. Cristo está purificándola. Cristo está preparándola. Y ese proceso incluye las reuniones, incluye la enseñanza, incluye la corrección, incluye la disciplina, incluye todo lo que sucede en el contexto de la vida congregacional. Cuando tú te alejas de la congregación, te estás alejando del proceso de santificación. Te estás privando de las herramientas que Dios usa para transformarte a la imagen de Cristo. Ahora, déjeme abordar algo que sé que algunos están pensando. Pero pastor, yo siento la presencia de Dios en mi casa. Yo adoro a Dios en mi cuarto. Yo tengo una relación personal con Jesús. Y yo digo, amén. Eso es maravilloso. Eso es necesario. Pero eso no elimina la necesidad de congregarte. Tu relación personal con Dios es fundamental. Pero el cristianismo no es solo personal. El cristianismo también es corporativo. No es uno o el otro. Son ambos. ¿Necesitas ambos? Jesús enseñó sobre la oración privada. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero Jesús también enseñó sobre la oración corporativa. Mateo 18, 19 y 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Las dos son importantes. Las dos son necesarias. No puedes tener una sin la otra y tener una vida cristiana completa. Y quiero enfatizar esto: la iglesia no es solo para recibir, la iglesia también es para dar. No solo vas a la iglesia para ser bendecido, vas a la iglesia para ser de bendición. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Y en la iglesia hay innumerables oportunidades para dar. Puedes dar de tu tiempo sirviendo. Puedes dar de tus talentos usando tus dones. Puedes dar de tus recursos sosteniendo la obra. Puedes dar de tu amor cuidando de los hermanos. Pero si no estás congregado, ¿cómo vas a dar? ¿Cómo vas a servir? ¿Cómo vas a usar tus dones? Te privando no solo de recibir bendiciones, sino que también estás de dar bendiciones. Y créeme, hay más gozo en dar que en recibir. Ahora quiero hablarles sobre algo práctico. Sé que algunos de ustedes están pensando: pastor, me convenciste, quiero congregarme, pero ¿cómo encuentro una buena iglesia? ¿Qué debo buscar? Déjenme darles algunos criterios bíblicos. Primero, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. No la opinión del pastor, no hay tendencias del mundo, sino la palabra pura de Dios. Segunda de Timoteo 4:2 al 4 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Busca una iglesia con sana doctrina, una iglesia que no compromete la verdad, una iglesia que predique todo el consejo de Dios. Segundo, busca una iglesia donde haya vida, donde se sienta la presencia del Espíritu Santo, donde haya libertad para adorar, donde haya manifestaciones del poder de Dios. Primera de Corintios 14:25 describe lo que debe suceder cuando un inconverso entra a la iglesia.
lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Debe haber una presencia de Dios tan real que los inconversos lo perciben. Debe haber un poder de Dios tan evidente que las vidas sean transformadas. Tercero, busca una iglesia con amor genuino. Jesús dijo que el mundo conocería que somos sus discípulos por nuestro amor mutuo. Si entras a una iglesia y no sientes amor, si ves división, chisme, contienda, esa no es una iglesia saludable. Cuarto, busca una iglesia que tenga visión misionera. Una iglesia que no solo se enfoca en sí misma, sino que tiene una pasión por alcanzar a los perdidos. Una iglesia que está cumpliendo la gran comisión. Quinto, busca una iglesia donde puedas crecer, donde haya discipulado, donde haya oportunidades para servir, donde haya diferentes ministerios donde puedas desarrollar tus dones. Y una vez que encuentres esa iglesia, comprométete. No seas un cristiano saltarín brincando de iglesia en iglesia. Arraígate, establécete, involucrarse, sométete a los líderes, conviértete en un miembro activo y productivo del cuerpo. Ahora, quiero hablar directamente a aquellos que han sido heridos por la iglesia. Sé que hay muchos de ustedes, sé que el dolor es real y quiero decirles algo desde mi corazón. Lo siento por lo que pasó, lo siento si fueron maltratados, lo siento si fueron rechazados, lo siento si fueron juzgados, lo siento si sus líderes abusaron de su autoridad, lo siento si la iglesia no fue lo que debía ser para ustedes. Pero quiero decirles esto, no todos somos iguales, no todas las iglesias son iguales, y Jesús no es como la gente que los hirió. Jesús es fiel, Jesús es amoroso, Jesús es sanador, y Jesús quiere sanar tu corazón. Jesús quiere restaurarte, Jesús quiere llevarte de vuelta a su redil, no para que seas herido de nuevo, sino para que encuentres la familia que siempre debiste tener. El Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es especialista en sanar corazones quebrantados. Dios puede tomar tu dolor y convertirlo en propósito. Dios puede tomar tu herida y convertirla en testimonio. Dios puede tomar tu tragedia y convertirla en triunfo. Pero tienes que darle la oportunidad. Tienes que soltar la amargura, tienes que perdonar, tienes que creer de nuevo, tienes que darle otra oportunidad a la iglesia. Y sé que eso da miedo, sé que es difícil volver a confiar, pero Dios estará contigo. Dios te guiará, Dios te protegerá y Dios te conectará con las personas correctas que van a amarte, que van a cuidarte, que van a ayudarte a sanar. Isaías 61:1-3 habla del ministerio del Mesías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Jesús vino a vender a los quebrantados de corazón, y Él quiere hacer eso en tu vida. Él quiere darte belleza en lugar de ceniza. Él quiere darte óleo de gozo en lugar de luto. Él quiere darte manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Pero no puedes experimentar esa sanidad completa en aislamiento. Necesitas el cuerpo, necesitas la comunidad, necesitas el amor de los hermanos. Ahora, quiero dirigirme a los líderes, a los pastores que tal vez están escuchando. Quiero decirles, tenemos una responsabilidad. Tenemos que crear iglesias donde la gente quiere estar. Tenemos que crear ambientes donde la gente se sienta amada, valorada, cuidada. No podemos ser la razón por la cual la gente abandona la iglesia. No podemos ser piedra de tropiezo. Tenemos que ser pastores según el corazón de Dios.
Ezequiel 34, 2 al 4 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la pérdida, sino que os habéis enseñado de ellas con dureza y con violencia. Este es un llamado de atención para los líderes. Tenemos que cuidar las ovejas, tenemos que fortalecer a los débiles, tenemos que curar las enfermas, tenemos que buscar las perdidas, tenemos que traer de vuelta las descargadas. Y si hemos fallado en esto, necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar, necesitamos volver al modelo bíblico de liderazgo que es servicio, no señorío. Primera de Pedro 5, 2 al 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Este debe ser nuestro modelo. Servir, no ser servidos, dar, no tomar, amar, no manipular, ser ejemplos, no tiranos. Y a la congregación les digo: oren por sus líderes, sosténganlos, apóyenlos. Ningún hijo perfecto, cometen errores, pero están haciendo lo mejor que pueden con lo que Dios les ha dado. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Estimamos a nuestros líderes, amemos a nuestros líderes, no porque sean perfectos, sino por causa de su obra, porque están dedicando sus vidas a servirnos, a cuidarnos, a pastorearnos. Ahora quiero hacer una pausa y hablar directamente a aquellos que están en esta congregación hoy. Algunos de ustedes han estado viniendo fielmente, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y quiero decirles: gracias, gracias por su fidelidad, gracias por su compromiso, gracias por no rendirse, gracias por seguir creyendo en la iglesia a pesar de las dificultades. Ustedes son el fundamento, ustedes son los pilares, ustedes son lo que sostienen esta casa. Pero quiero desafiarlos: no se conforman con solo asistir, no se conforme con solo ocupar un asiento. Dios tiene más para ustedes. Dios quiere usarlos. Dios quiere que sean parte activa de lo que Él está haciendo. Romanos 12, 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, sin tibios, nada de mediocres, sino fervientes, apasionados, comprometidos, sirviendo al Señor con todo lo que tienen. Y aquellos que están visitando hoy, que tal vez vinieron porque alguien los invitó, quiero decirles: bienvenidos. Esta es su casa, esta es su familia. Aquí hay un lugar para ustedes. No importa de dónde vienes, no importa qué haya hecho, no importa cuán lejos te hayas alejado. Aquí hay gracia, aquí hay amor, aquí hay restauración, aquí hay un nuevo comienzo. Lucas 15, 22 al 24 cuenta la historia del hijo pródigo. Cuando regresó a casa, el padre dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, y puso un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Así es como el Padre Celestial te recibe cuando regresas, no con condenación, no con rechazo, sino con celebración, con gozo, con restauración completa. Ahora
estamos llegando al final de este mensaje y quiero resumir todo lo que hemos hablado en estos últimos minutos que hemos estado juntos. ¿Es posible ser cristiano sin ir a la iglesia? La respuesta bíblica es no. No puedes tener a Cristo sin su cuerpo. No puedes amar al novio y despreciar a la novia. No puedes ser parte de la familia y vivir como huérfano. La congregación no es opcional, es esencial, es fundamental, es parte integral de la vida cristiana. Y cualquiera que te diga lo contrario te está engañando. Pero no se trata solo de ir a la iglesia, se trata de ser la iglesia. Se trata de vivir como parte del cuerpo, se trata de usar tus hechos, se trata de servir, se trata de amar, se trata de comprometerse. Hebreos 10, 23 al 25 nos da un llamado claro. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mantengamos firme nuestra esperanza, estimulémonos al amor y a las buenas obras, no dejemos de congregarnos, exhortémonos mutuamente, porque el día del Señor se acerca. Y cuando ese día llegue, cuando Cristo regrese, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, vamos a tener que dar cuenta, vamos a tener que responder por cómo vivimos, por cómo usamos nuestro tiempo, por cómo usamos nuestros hechos, por cómo tratamos al cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Todos vamos a comparar, nadie va a escapar, y en ese día las excusas no van a funcionar. Estaba muy ocupada, no va a funcionar. Había hipócritas en la iglesia, no va a funcionar. Yo adoraba a Dios en mi casa, no va a funcionar. Lo que va a importar es, ¿fuiste obediente a la palabra de Dios? ¿Hiciste lo que Dios te mandó hacer? ¿Viviste según el estándar bíblico? Entonces hoy, ahora mismo, quiero que tomes una decisión. Si has estado alejado de la congregación, decide regresar. Si has estado tibio, decide encenderte. Si has estado en la banca sin involucrarte, decide comprometerte. Este es el momento, este es tu tiempo. No esperes a mañana. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a sentirte listo. Decide ahora. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escoge hoy, decide hoy, no lo pospongas, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda, no sabemos cuándo Cristo va a regresar, no sabemos cuándo va a ser nuestro último día en esta tierra. Y quiero terminar orando por ustedes. Pero antes de orar, quiero hacer un llamado. Si hay alguien aquí que ha estado alejado de la congregación, que ha abandonado la iglesia y hoy Dios ha tocado tu corazón y quieres hacer un compromiso de regresar, de volver al redil, de ser parte activa del cuerpo de Cristo, quiero que vengas al frente. No te avergüences, no tengas miedo. Este es un paso de obediencia, este es un paso de fe y Dios va a honrar tu decisión. Ven tal como estás, con tus dudas, con tus heridas, con tus temores. Ven y permite que el cuerpo de Cristo te reciba. Permite que esta familia te abrace. Permite que comience tu restauración. Y si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Cristo, que nunca ha nacido de nuevo, este es tu momento. No puedes ser parte de la iglesia si primero no eres parte de la familia de Dios. Y entra a la familia a través de Jesucristo. Romanos 19:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si nunca has hecho eso, hazlo hoy. Confiesa a Jesús como tu Señor. Cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Y entonces podrás ser parte de la iglesia, parte del cuerpo, parte de la familia. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia con corazones humildes y contritos. Te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, hoy hemos escuchado tu palabra sobre la importancia de la congregación. Hemos visto lo que dice tu palabra sobre el cuerpo de Cristo. Y te pedimos perdón, Padre, por las veces que hemos menospreciado tu iglesia, por las veces que hemos abandonado la congregación, por las veces que hemos puesto excusas. Perdónanos, Señor, lávanos, limpianos y danos un corazón nuevo. Danos amor por tu iglesia, danos pasión por tu casa, danos deseo de estar con tus hijos. Padre, oro por aquellos que han sido heridos en la iglesia. Tú conoces su dolor, tú conoces sus lágrimas, tú conoces su lucha. Te pido que sanes sus corazones, que vendas sus heridas, que les dé gracia para perdonar y que les des el valor para intentarlo de nuevo. Señor, oro por aquellos que están buscando una iglesia. Guíalos, dirígelos, conéctalos con la congregación correcta, donde puedan crecer, donde puedan servir, donde puedan florecer. Y Padre, oro por esta congregación, que seamos la iglesia que tú quieres que seamos luz en medio de la oscuridad, que salimos en medio de la corrupción, que somos una ciudad sobre un monte que no puede ser escondida. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Ayúdanos a servirnos los unos a los otros como tú nos has servido. Ayúdanos a edificarnos los unos a los otros como tú nos has edificado. Señor, aviva tu iglesia, trae un fuego nuevo, trae un movimiento fresco de tu espíritu. Que esta casa sea conocida como un lugar donde tu presencia habita, un lugar donde suceden los milagros, un lugar donde las vidas son transformadas. Y Padre, te pido por aquellos que hoy han tomado la decisión de regresar al redil. Recíbelos con brazos abiertos, confírmalos en su decisión, dales paz, dales gozo y da la certeza de que están haciendo lo correcto. Oro por aquellos que hoy han entregado su vida a ti por primera vez. Te doy gracias por cada alma que ha nacido de nuevo. Protégelos, guárdalos, discipúlalos y conéctalos con hermanos maduros que puedan ayudarte en su caminar. Señor, prepáranos para tu venida, porque sabemos que pronto regresarás. Sabemos que el día se acerca y queremos estar listos. Queremos ser encontrados fieles. Queremos que cuando aparezcas podamos estar delante de ti sin vergüenza. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el nombre sobre todo nombre, el nombre al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y ahora, Padre, bendice a tu pueblo, bendícelos al salir y al entrar, bendícelos en sus casas y en sus trabajos, bendícelos en sus finanzas y en su salud, bendícelos en sus familias y en sus relaciones. Que tu presencia los acompañe, que tu paz los guarde, que tu gozo sea su fortaleza, que tu amor los llene, que tu gracia sea suficiente y que tu poder se perfecciona en su debilidad. Señor, que cuando salgan de este lugar hoy, no salgan igual a como entraron, que hayan sido transformados por tu palabra, que hayan sido tocados por tu espíritu, que hayan sido renovados por tu presencia, y que a lo largo de esta semana, cuando enfrenten dificultades, cuando enfrenten pruebas, cuando enfrenten tentaciones, recuerden que no están solos. Recuerden que son parte de un cuerpo. Recuerden que tienen una familia espiritual que ora por ellos, que los ama, que los sostiene. Padre, haz
que esta congregación sea un testimonio poderoso de tu amor en esta ciudad. Que cuando el mundo nos vea, vean a Jesús. Que cuando el mundo nos escuche, escuchen tu voz. Que cuando el mundo se acerque a nosotros, encuentren tu gracia. Úsanos, Señor, moldéanos, transfórmanos, hazanos instrumentos de tu paz. Que donde haya odio, llevemos amor. Donde haya desesperanza, llevemos esperanza. Donde haya oscuridad, llevemos luz. Y que todo lo que hagamos, en palabra o en hecho, sea para tu gloria. Que nuestras vidas sean cartas abiertas, leídas por todos los hombres, mostrando que somos discípulos de Cristo. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, te damos todo el honor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, quiero dejarlos con una palabra final, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de desafío. No se rindan sin abandono, no se alejan. La iglesia necesita de ustedes, el cuerpo necesita de ustedes. Dios tiene un propósito para ustedes que solo puede cumplirse en el contexto de la congregación. Sí, habrá días difíciles. Sí, habrá momentos de desánimo. Sí, habrá conflictos y desafíos. Pero no se rindan, porque la recompensa es mucho mayor que el sacrificio. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos, si seguimos adelante, si permanecemos fieles, si seguimos congregándonos, si seguimos sirviendo, sigo amando. Y cuando lleguemos ese día, cuando estemos delante del Señor, cuando recibamos nuestra recompensa, todo habrá valido la pena. Cada domingo que te levantas temprano, cada servicio que prestaste, cada ofrenda que diste, cada persona que bendijiste, todo habrá valido la pena. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta el fin, y recibirás la corona de la vida, la corona que no se marchita, la corona que dura para siempre, la corona que el Señor mismo pondrá sobre tu cabeza. Hermanos, los amo, los bendigo, y espero verlos aquí la próxima semana, y la siguiente, y la siguiente. No como una obligación, sino como un privilegio. No porque tienen que venir, sino porque quieren venir, porque aman la casa de Dios, porque aman al pueblo de Dios, porque aman al Dios de la casa. Y recuerden, no están solos, somos familia, somos cuerpo, somos uno en Cristo, y juntos vamos a llegar hasta el fin. Juntos vamos a cruzar la meta, juntos vamos a entrar en la gloria. Primera de Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Nada de lo que haces para el Señor es en vano. Cada acto de servicio, cada palabra de ánimo, cada oración, cada lágrima, cada sacrificio, todo cuenta, todo tiene valor. Todo será recompensado. Entonces salgan de aquí hoy fortalecidos, salgan de aquí renovados, salgan de aquí con determinación, determinación de ser fieles, determinación de estar comprometidos, determinación de ser parte activa del cuerpo de Cristo. Y que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Vayan a servir al Señor con alegría. Vayan a amar a su prójimo. Vayan a hacer luz en medio de la oscuridad. Y nos vemos muy pronto en esta casa, en esta familia, en este cuerpo. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los prospere en todo lo que hagan y que su presencia los acompañe todos los días de su vida. Amén.